7. Su Alteza. Sí. Más tarde, salgamos afuera. ¿Afuera? ¿Salir? Parpadeó como si hubiera escuchado una palabra desconocida, y por un momento pareció tan joven como era, lo que resultó adorable. Que no pueda ver no significa que todos sus sentidos estén muertos. Simplemente no puede ver. En todo lo demás, Su Alteza puede sentir como cualquier otra persona. Le conseguiré un buen bastón. Afuera, si salgo, será ruidoso y no me gustará. Solo me haré ver como un tonto. No es que vayamos a un mercado ruidoso. Podemos pasear por el jardín, aunque no tenga ni una sola flor. Seré los ojos de Su Alteza. Estoy seguro de que será agradable. Tengo fe. Lois no respondió. Por su reacción pesada, parecía mejor cambiar de tema en este punto. Ari abrió la boca de nuevo. Y, Su Alteza, lo digo por si acaso, pero como he sido traicionado tantas veces por la gente, mi carácter es un desastre. No es muy bueno. A menudo mi tono es brusco. Aunque me queje, no significa que esté enojado, así que espero que lo entienda. Lo siento por haberte golpeado antes. Es la primera vez que recibo un regalo. Un regalo. Aunque solo fueron unas galletas. Está bien. Yo fui grosero con Su Alteza desde el primer día. Pensé que no lo sabías. Así que lo sabía. Ante su murmullo brusco, Ari soltó una risita. Si hay algo que le incomode, dígamelo de inmediato. Si lo acumula y estalla de una vez, será un problema. No tengo la más mínima intención de tratarlo con descuido solo porque soy su sirviente. La comisura de los labios de Lois bajó con descontento. De repente, extendió la mano y palpó el aire. ¿Tú, dónde estás? A 2 pasos de Su Alteza. Estoy apoyado en la barandilla. Baje la mano. Un poco más. Siguiendo las indicaciones de Ari, Lois bajó la mano a tientas y sus dedos tocaron el cabello suave. Sorprendido por esa sensación desconocida, se estremeció, y se escuchó un sonido de risa contenida. Lois giró la mano y presionó la mejilla de Ari con el dorso. Estaba fría. Bajó un poco más la mano. Esta vez tocó el cuello recto. También estaba frío. Pasó por los hombros delgados y recorrió la espalda plana. La ropa que llevaba puesta retenía un frío helado. Debe tener frío. Como incluso le dio sus zapatos, ahora debía estar descalzo. Por más que tocara aquí y allá, no había ni un rastro de calor, y el calor que sintió ayer parecía una mentira. Como si hubiera estado en un sueño y despertara de repente, los pensamientos negativos comenzaron a infiltrarse en sus sentidos, que hasta hace un momento estaban adormecidos. La amabilidad hacia mí también debe ser falsa al final. Estás frío. Pero, ayer pude bañarme después de mucho tiempo y me sentí renovado, y esta mañana la comida estuvo deliciosa. Aunque sabía que era un enemigo, el toque que recibió no fue desagradable. Tenía miedo de que si se enojaba, lo mataría rápidamente, pero no le desagradaba que le hablara. ¡Qué miserable! ¿Cuándo y cómo habría dado su hermano la orden de matarlo? ¿Por qué? Ya ni siquiera se siente como si estuviera vivo debido a la maldición. ¿Por qué intentar matarlo? Si el príncipe heredero se convierte en emperador y la mujer que él elija da a luz a un niño que será el nuevo recipiente, él desaparecerá por sí solo. ¿Por qué intentan arrebatarle incluso esta vida miserable y corta? Lois bajó la mano y se dio la vuelta. Quiero entrar. Al final, no me gusta estar afuera. No volveré a salir. Le guiaré. No es necesario. Su voz firme contenía un claro rechazo. Mientras caminaba palpando el aire, tropezó con sus propios pies y cayó.
Por muy buena que fuera su coordinación, no había mucho que pudiera hacer si no podía ver y sus emociones estaban alteradas. Eddie cerró la mano que estaba a punto de extender hacia Louis. Era obvio que la rechazaría, y no quería aumentar su ansiedad con ese gesto. En cambio, Eddie se quedó quieto, observándolo hasta que Louis se levantó. Parecía lo correcto en ese momento. Afortunadamente, Louis no rechazó la comida. Después de haber pasado tanto tiempo casi sin comer, el sabor de la delicia que probó una vez no pudo ser superado por su estado de ánimo bajo. El almuerzo y la cena, preparados con mucho más cuidado que el desayuno por el chef Oak, fueron tan abundantes que complacieron a Eddie, y Louis, estimulado por el aroma, comió bien como un pajarito. Aunque su expresión era sombría, la punta de sus pies se movía cada pocos minutos. En ese momento, no fluyeron emociones negativas, lo que le dio a Eddie un descanso mental. He oído que hay espers con habilidades psíquicas, no era un esper, sino un guía, y ahora podía leer los pensamientos de los demás. Habría reaparecido con una nueva habilidad. Después de todo, no sería extraño, dado que también había sido poseído. Pero, lamentablemente, su imaginación no duró mucho. No podía leer las emociones de nadie más que de Louis. Eddie decidió no pensarlo demasiado. Si hubiera sido la vida de Jeon Soo-yeon, habría sospechado sin fin sobre un fenómeno de identidad desconocida, pero ya había experimentado la muerte una vez. No había nada sorprendente en lo que le sucediera, así que lo aceptó con indiferencia. La confusión de Louis, su dolor. Cuando las emociones fluían hacia él, sentía que se le atascaba la garganta, pero lo soportó. Era una resignación posible porque había perdido su propio objetivo, y una resistencia posible porque estaba medio loco. ¿Me llegan a su antojo? ¿Qué puedo hacer? No puedo evitar que me lleguen. Con un suspiro lento, se masajeó la nuca rígida y miró a Louis, que estaba dormido. Louis todavía llevaba puesto el chaleco de lana que le había prestado. Sin siquiera pensar que podría ser algo que Sober le había dado a Eri, se durmió tranquilamente, disfrutando del suave aroma a jabón en lugar del olor espeluznante. Los zapatos estaban ordenados debajo de la cama. Eddie no se molestó en ponérselos. Aunque todavía estaba descalzo, no había incomodidad aparte del frío que subía. La mirada de Eddie se dirigió hacia la chimenea, oscura como una cueva. Sería cálido si encendieran el fuego. Como si tuviera malos recuerdos, Louis se horrorizaba cada vez que mencionaban encender la chimenea. Gracias a las pocas piedras mágicas pegadas a la pared que regulaban la temperatura interior, la habitación no era un completo desastre. Fue entonces, rompiendo el frágil silencio, Louis comenzó a retorcerse. Parecía estar teniendo otra pesadilla. Como esperaba que esta noche sería igual, Eddie no dudó en acercarse a Louis. Cálmese. Está bien. Le acarició suavemente la mejilla pálida. Está bien. No pasará nada. No lo mataré. No vine aquí con esa intención. Así que cálmese. SHH. Su voz susurrando era tierna pero incómoda y rígida en algún lugar. Era fácil quejarse y luego soltar una palabra bonita en el momento adecuado, pero hacerlo desde el principio era un poco difícil. Eddie se aclaró la garganta y repitió las mismas palabras. Para evitar que tuviera un ataque más fuerte. No lo mataré, no lo mataré. Yo tampoco quiero mancharme las manos de sangre. En primer lugar, usted no es alguien a quien yo pueda matar. Conteniendo las ganas de decir eso, Eddie observó en silencio el rostro manchado por la pesadilla hasta que el calor regresó a la mejilla fría que tocaba su mano. No se preocupe y duerma tranquilo. Se quedó de pie, preocupado de que Louis pasara la noche en una posición incómoda. Luego, cuando el tiempo de consuelo se alargó, se sentó al borde de la cama. Bajó la mano que acariciaba su rostro y le dio palmaditas en el pecho.
¿Cuánto tiempo pasó? Los espasmos cesaron y la respiración inestable se calmó. Su expresión distorsionada se suavizó y llegó a una paz tranquila. Eddie vaciló por un momento y tocó la comisura de los labios de Louis. Con el pulgar y el índice, tiró de ambos extremos hacia arriba. Aunque la imagen de solo los labios dibujando una curva en su rostro dormido era ridícula, la observó por un tiempo. El villano quiere ser feliz. Sin darse cuenta, recitó el título de la novela original en este mundo. Era un poco vergonzoso decirlo en voz alta, a diferencia de cuando lo pensaba. Eddie sonrió amargamente y retiró la mano. Sabía cómo vivir como un ser humano, pero nunca había experimentado una mente próspera. Honestamente, era un poco exagerado esperar que Louis alcanzara la felicidad que deseaba. Pero, al menos, podía crear una situación en la que pudiera sonreír cómodamente al menos una vez. Si pudiera presenciar esa escena de cerca, sentiría que estaba siendo recompensado. No sé cuándo será. Bueno, por ahora, tenga un buen sueño. El final, como había sido ayer y hoy, sería a su manera. Mañana nos vemos con una cara brillante. Terminó el día con un saludo brusco y salió de allí. 8. Eddie entró en su habitación, justo al lado, y se estiró para relajar su cuerpo adolorido. El día se había sentido especialmente largo. Probablemente porque no había dormido la noche anterior. Mientras se frotaba los ojos cansados y se disponía a acostarse en la cama, toc, 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 se escuchó un golpe en la puerta. ¿Quién será? ¿El mayordomo? Si fuera él, se habría identificado después de tocar. Lo mismo con Bao, la otra sirvienta o la nodriza. El chef no tiene razón para venir hasta aquí. Lo único que quedaba eran los caballeros. Los sabuesos de Sober, que actuaban como vigilantes bajo el pretexto de proteger a Louis. Aunque no pasaría nada grave, no estaba de más ser precavido, así que Ari sacó un pequeño cuchillo escondido en su cinturón y lo ocultó en su manga. Luego, caminó en silencio y giró el picaporte. Hola. Su suposición no estaba equivocada. El que saludaba con una sonrisa burlona era un caballero llamado Ted. Cabello color agua, ojos dorados como si estuvieran bañados en oro, nariz recta y labios gruesos. Con rasgos afilados y feroces, era alto, de hombros anchos y complexión robusta. Eddie lo miró de arriba a abajo en solo un segundo. Aunque llevaba una armadura de cuero, no tenía nada en la cintura. Había dejado su espada. Era probable que escondiera un arma en algún lugar. Después de todo, era un subordinado de S. Sober. Afortunadamente, está solo, el pasillo, con las luces medio apagadas, estaba tranquilo. No se sentía ninguna presencia especial. Incluso si Chad lo amenazara ahora, Eddie podría manejarlo solo sin problemas. Aunque su muerte en la novela original fue descrita como absurda, las habilidades de Eddie como asesino eran excepcionales. Podría lidiar con 2 o 3 caballeros bien entrenados sin dificultad. ¿En qué puedo ayudarle? Ah. Como no viniste a comer en todo el día. En su mano descuidada sostenía una pequeña canasta. Me preocupé, así que te traje un poco de pan y fruta. ¿Lo aceptas? No tengo hambre. ¿Acaso comes con pensamientos? Comes para no morir. Esto es el norte. Es mejor llenar el estómago que vaciarlo. Si tienes hambre, tu temperatura bajará y solo sufrirás. No quería perder el tiempo en discusiones innecesarias. Sin rechazar más, aceptó la canasta, y Chad de repente se inclinó y acercó sus labios a su oído. El aliento caliente, desagradable, hizo que el ceño de Eddie se frunciera. ¿Sabes? De los 4 caballeros, soy el encargado de informarle a Su Alteza Sober. Por supuesto, también sobre ti. Como si fuera un depredador, Cher giró la cabeza con una voz lenta y soltó una sonrisa burlona.
La mirada de Eddie también lo siguió. Sus labios estaban tan cerca que sus respiraciones se mezclaban sin control. Era una situación bastante irritante. Pero Eddie no retrocedió. No era lo suficientemente débil para enfurecerse por una provocación tan torpe, y su oponente era insignificante. ¿Qué hiciste todo el día ahí adentro con ese idiota? Comenzó un interrogatorio simple. Nada, claro. No hiciste nada, pero ese loco muñeco maldito que usualmente rechaza la comida se la comió toda sin saltarse una sola comida. ¡Qué talento! Desde el primer día, lavaste a ese perro maldito sin dudar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Eddie le devolvió la misma respuesta mientras Chad se enderezaba. ¡Qué aburrido! Tedioso. Eddie Royson pasó todo el día con un perro maldito. El perro que usualmente gruñe comió su comida como si se hubiera reunido con su dueño después de mucho tiempo. Aparte de eso, nada fuera de lo común. ¿Debería informar eso? Si hay algo que no quieras que Su Alteza sepa, dime. Estamos en la misma situación, no deberíamos ayudarnos mutuamente. El dedo de Chad rozó la barbilla de Ari. Sabía que lo estaba probando. Como dicen, en un lugar sin dueño, los ratones astutos actúan como jefes. Era exactamente eso. ¿Estaba jugando a establecer jerarquías? ¿O solo quería algo más? Con una risita burlona, Eri agarró su mano y se acercó. Una vez más, sus respiraciones se encontraron. Podía sentir como el cuerpo grande de Chad se tensaba por los nervios. No necesito tu consideración. Solo informa lo que ves. Sober le había dicho que tratara a Louis lo mejor posible y que lo matara cuando su guardia estuviera lo suficiente baja. Y ayer y hoy, las acciones de Eri no se habían desviado ni un ápice de la orden de tratarlo lo mejor posible. No había nada que pudieran usar en su contra. No intentes nada conmigo. No intentes hacerme nada. ¿O acaso Su Alteza te dijo que me molestaras para que no bajara la guardia? No creo que sea el caso. Vaya, no eres fácil. Solo quería conquistar a una belleza. Ted se encogió de hombros y retrocedió obediente. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta. ¿No te han dicho que es peligroso darme la espalda, qué? Deberías ser más cuidadoso con tus palabras. Perdonaré tu descortesía hoy, pero si me desagradas, la próxima vez podría morderte. Aunque parecía una broma, la fría advertencia hizo que su espalda desprotegida se tensara. Sus ojos dorados, abiertos de par en par, se encontraron con los de Ari. Solo te lo digo para que tengas cuidado. Ve a dormir y ten buenos sueños. Ari lo miró y le agitó la mano con ligereza. Ante la broma siniestra, Chad levantó la comisura de su boca con ferocidad. Parecía el tipo de persona que sería fácil de manipular para Eri, ya que no era muy hábil controlando sus emociones. Decidió que podría usar a Chad para enterarse de los movimientos de Sober en el futuro. Después de dejar a Chad atrás, Eri regresó a su habitación, cerró la puerta y se pasó la mano por el cabello despeinado. Luego, notó algo extraño y abrió la palma de su mano. ¿Qué es esto? La herida que se había hecho con la espada que Sober le había dado, mientras revisaba las cosas en la bolsa mágica esa mañana, había desaparecido sin dejar rastro. Estaba seguro de que había estado ahí antes de calmar a Louis. ¿Esto tiene sentido? ¿Por qué pasa esto hoy? Cuando algo es demasiado absurdo, ni siquiera puedes reírte. TSK. Ari, irritado, decidió que lo mejor era dormir y se dirigió a la cama. Pero de repente, un libro colocado ordenadamente sobre la cama llamó su atención. Lo había visto por la mañana sin prestarle mucha atención, pero ahora, sin saber por qué, su mano se dirigió hacia él. La cubierta de tapa dura de color azul oscuro no tenía ninguna inscripción.
parecía un diario, ya que no tenía título. ¿Está bien que lo lea? Por un momento, dudó, pero como estaba en su habitación, supuso que estaría bien. Eddie se sentó en la cama y abrió la cubierta. La primera página estaba limpia. No, no era que estuviera limpia, sino que no había nada escrito. Por si acaso, pasó a la siguiente página, y luego a la siguiente, pero era lo mismo. No había rastro de que hubiera sido usado como diario. En un instante, perdió el interés y lo dejó a un lado, acostándose. Aunque estaba cansado, no podía dormir de inmediato, así que se movió varias veces. Luego, su mirada volvió al objeto que no sabía si era un diario o un cuaderno. Tal vez debería escribir un diario. Eddie murmuró y extendió la mano. En el momento en que sus dedos tocaron la cubierta azul oscura, una oleada de náuseas lo golpeó y su visión parpadeó. Sin poder resistirse, su conciencia fue arrastrada hacia un sueño profundo. Cuando recuperó la conciencia, había regresado a la realidad. Al centro de esa vida miserable que consideraba su vida pasada. Maldita sea. No podía creerlo. Intentó parpadear, pero por alguna razón, sus párpados no se movían. ¿Había regresado? ¿O no? Por más que concentrara su voluntad en su cuerpo, no podía mover nada. Fue entonces cuando Eddie se dio cuenta de que estaba en la línea continua de los fenómenos extraños que habían ocurrido durante todo el día. No había regresado, sino que había entrado. En un momento del pasado. Parecía una posesión, pero no lo era. Para entender mejor la situación, calmó sus emociones fluctuantes. Luego, observó en silencio lo que veía a través de los ojos de Jeon Soo-yeon, lo que alguna vez fue su verdadero cuerpo. Estaba mirando el reloj de pared. 10:20. Después de verificar la hora varias veces, Jeon Soo-yeon se movió y lo primero que hizo fue abrir la nevera y sacar leche caducada para beber. Lo recuerdo. Esa leche. El vecino de al lado solía dejar leche, y a veces, cuando se pasaba de fecha, la tiraba en bolsas negras en la oscuridad del amanecer. Y Jeon Soo-yeon la recogía y llenaba su estómago cuando tenía hambre. Más tarde, el vecino, al enterarse, comenzó a dejar pan o fruta antes de que caducara. Hasta que se mudó. El reloj de pared y la nevera están muy viejos. No sabía la fecha exacta, pero por el aspecto amarillento de los muebles, parecía ser del pasado. ¿Qué edad tenía? Jeon Soo-yeon había manifestado su habilidad como guía a los 19 años. Sus padres, tan pronto como obtuvieron los resultados de la prueba, actuaron como si hubieran ganado la lotería y cambiaron muchas cosas de inmediato. Lo primero que hicieron fue ir a una institución gestionada por la asociación y pedir un préstamo usando el futuro de su hijo como garantía. Tiraron los muebles viejos y trajeron otros nuevos. Decidieron eliminar cualquier rastro de su pobreza pasada y ni siquiera miraban los productos en oferta en el supermercado. Compraron cosas sin comparar precios y tiraron cualquier alimento que estuviera un minuto pasado de su fecha de caducidad. Lo único que había cambiado era que Jeon Soo-yeon se había convertido en un guía, pero ellos, atrapados en la ilusión de haber entrado en la clase alta, actuaban como nuevos ricos, gastando dinero con arrogancia. Mientras tanto, él no tocaba ni un centavo y tenía que trabajar sin descanso. Aunque sabía que estaba siendo tratado injustamente debido a años de abuso, no podía rebelarse. ¡Qué idiota! Por el entorno, 15, 16 años. ¿Esa época? Después de lavar el cartón de leche, entró en su pequeña habitación y se sentó frente a un viejo escritorio. Luego, encendió la computadora. Eddie se sorprendió. La computadora que había comprado con el dinero que ganaba repartiendo periódicos al amanecer y haciendo trabajos ocasionales que le daba la señora del piso de arriba después de la escuela era algo que solo su hermano podía usar. Aunque era suyo, no podía reclamarlo. Su hermano mayor, egoísta y testarudo,
Nunca compartía lo que consideraba suyo. Al menor intento de tocarlo, venían los golpes. Lo sabía, así que Jeon Soo-yeon ni siquiera se acercaba a la computadora. Eso era lo que recordaba. 9. Cuando la pantalla del viejo monitor se encendió, el año y la fecha en la parte inferior aparecieron ante sus ojos. Al calcular el tiempo, tenía 18 años. En ese entonces, ya estaba tan cansado de la violencia de su hermano que no hacía nada que pudiera provocarlo. Vivía escondiéndose todos los días. Incluso si escapaba, lo atrapaban rápidamente, así que se escondía aún más. Pero, ¿qué era esta familiaridad? Esperaré a los lectores. Escribiré rápido y lo subiré. Abrió un cuaderno barato, colocó un bolígrafo sobre él y, después de abrir el programa de escritura en coreano, Jeon Soo-yeon comenzó a teclear frenéticamente. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo ahora? Eri siguió el contenido que comenzó a aparecer en sus ojos como un relámpago. Vio títulos y nombres familiares. El villano quiere ser feliz. Lois Delvin Enders, Sober Delvin Enders, Eddie Voisin. ¿Qué está pasando? ¿Por qué él, Jeon Soo-yeon, de 18 años, está escribiendo una novela que yo leí por casualidad a los 24? Sin tiempo para resolver la duda que surgió, la oscuridad lo envolvió de inmediato. Cuando su visión se aclaró, estaba expuesto a una violencia despiadada. Maldito bastardo, te dije que no usaras la computadora. ¿Te estás jactando porque la compraste con tu dinero? ¿Tú también me desprecias porque no tengo dinero? Yo también podría haber nacido en una buena familia. Podría haber vivido mejor que nadie. Los puños que llovían sobre su cabeza hicieron que su conciencia se tambaleara. Las patadas que caían sin piedad eran tan horribles que incluso afectaban a Eri, que estaba medio fuera de esa dimensión. Tal vez había tenido un mal día fuera, porque su hermano, completamente borracho, golpeó a Jeon Soo-yeon con la intención de matarlo. A medida que la violencia aumentaba, el sonido de la televisión en la sala también se hacía más fuerte. TSK, TSK. En lugar de usar la computadora, deberías ganar dinero. No deberían haber tenido a ese bastardo. Desde que nació, todo ha ido mal. Es un desastre para la familia. Mientras su padre hacía sonidos de desaprobación, su madre comía una manzana con una expresión tranquila. En el umbral que separaba la pequeña sala de la pequeña habitación, la paz y el infierno estaban en perfecto equilibrio, sin inclinarse hacia ningún lado. Era una rutina tan natural para ellos que el maltrato de Jeon Soo-yeon no provocaba ninguna emoción. Después de horas de brutal violencia, Jeon Soo-yeon finalmente perdió el conocimiento. Tan pronto como su visión se oscureció, el mundo de Eri también se sumió en la oscuridad. Cuando su conciencia, que había caído al borde del abismo, emergió a la superficie, una luz tenue entraba a través de las cortinas. Al darse cuenta de que había escapado de esa pesadilla, Eri se levantó con una expresión aturdida. Por alguna razón, sus manos temblaban sin control. Como un juguete roto. Aunque no sentía dolor debido a la separación de sensaciones, el dolor aprendido en su cabeza y abdomen se transmitía intensamente. De repente, sintió que si seguía así, podría perder la cordura. Eri giró con fuerza su cabeza, que apenas se movía, y la sacudió varias veces. Aún así, el olor fétido del pasado permanecía en su nariz y boca como un residuo, atormentándolo, le invadió una sensación de náusea. Se apresuró a salir de la cama y abrió las cortinas. Al abrir la ventana de par en par, el viento frío del norte lo envolvió por completo. Su piel se congeló al instante. El aire que entró por su nariz era afilado como una cuchilla, causándole dolor. Paradójicamente, el nuevo dolor calmó sus emociones fluctuantes. ¡Ja! Exhalando profundamente, Eri miró la cama. Sobre las sábanas desordenadas,
El objeto que no sabía si era un diario o un cuaderno seguía ocupando su lugar. Cuando extendió la mano para agarrarlo. Has recuperado parte de tus derechos como autor original junto con los recuerdos perdidos. Una pantalla apareció en el aire. El panel de estado, que no había aparecido a pesar de haberlo llamado al menos 10 veces el primer día, finalmente respondía al autor original. Eri abrió lo que sostenía en sus manos. Las páginas que antes estaban en blanco ahora estaban llenas de texto en coreano. La configuración de los personajes y el mundo que había escrito en un cuaderno barato mientras escribía la novela estaba transcrita tal cual. Una risa burlona escapó de los labios rígidos de Eri. Dicen que las personas no pueden expresar nada fuera del mundo que han experimentado. La vida de Eri Boesen era demasiado similar a la de Yeon Su-yeon. Como una sombra. ¿Y qué hay de Louis? Durante toda su infancia, lo único que vio y experimentó fue indiferencia y abuso. Había un límite claro en el tipo de personaje que podía crear en ese entonces. Al final, fue él, quien también había sufrido el mismo infierno, quien arrojó a Louis al fuego del infierno. Además, debido al título que tanto le gustaba y al que estaba secretamente obsesionado, la vida de Louis se había vuelto miserable. Como lector, solo había adivinado el final de la novela original que no había leído, pero ahora, como autor que había recuperado parte de su tiempo, recordarlo le llenó el pecho de frío. El villano quiere ser feliz. El deseo de ser feliz, a diferencia de un deseo arraigado, finalmente significaba que no sería feliz. Además, es un villano, ¿no? Los villanos no pueden ser felices. ¿Por qué es un villano? Porque los villanos tienen un final que les corresponde. Ja, ja, ja. Eri, agarrando el alféizar de la ventana con ambas manos, soltó una risa vacía mientras inclinaba la cabeza. Fue entonces. Din, din, din. Como si le estuviera diciendo que se concentrara, una alarma mezclada con reproches resonó en su cabeza. Tragándose a la fuerza su autodesprecio, levantó la mirada y la pantalla del panel de estado cambió. Como autor, puedes cambiar y agregar títulos y palabras clave. Solo tienes una oportunidad para cambiar el título. Por favor, decídelo con cuidado. No puedes alterar los valores de los personajes establecidos hasta este punto. No puedes agregar palabras clave extremas que arruinen el flujo de la historia original. Eri leyó cada palabra en la pantalla con fuerza, ingresándolas en sus ojos y mente. Se concentró especialmente en la segunda y última oración. Significaba que no podía cambiar la personalidad y el trasfondo de los personajes que había construido hasta ahora. Es decir, por mucho que agregara palabras clave como felicidad instantánea o recuperar la vista de inmediato a las palabras clave de Louis, sería imposible debido al flujo ya establecido. Sin embargo, en este punto, aunque no estaba planeado, podía cambiar o agregar palabras clave relacionadas con partes que aparecerían en el futuro antes de que se abordaran. La mirada de Eri se calmó. Su mente se organizó rápidamente. Los cambios y adiciones se reflejarán después de ser ingresados en el libro de configuración y evaluación. La precisión de la implementación no es del 100%. Significa que lo implementarán, pero no completamente. Asintiendo con la cabeza, el panel de estado desapareció como si hubiera terminado su trabajo. Eri cerró la ventana y guardó el libro de configuración en la bolsa mágica. Hay un dicho que dice que cuanto más te apresuras, más debes retroceder. Aunque era el creador de este mundo, dentro de él, Eri no era más que un personaje. Porque el mundo había cambiado al ser poseído. Por lo tanto, si cambiaba las palabras clave, los personajes harían otros planes para superar las crisis que se avecinaban, porque tenían personas a las que recurrir, poder y dinero en abundancia, e información. Así que los cambios y adiciones de palabras clave debían hacerse dentro de un límite predecible.
Eddie recitó lo que necesitaba y salió de su habitación hacia la de Louis. Él ya estaba despierto. Aunque Louis no podía verlo, Eddie arregló su expresión rápidamente. También ajustó su voz. Buenos días. Sí. Buenos días. Aún medio dormido, Louis respondió murmurando. Su semblante parecía el de alguien que había dormido bien. Al ver su cabello despeinado como un nido de pájaro, Eddie tomó su brazo. Si ya estás despierto, vamos a bañarnos. No todos los días, pero al menos cada 2 días debemos bañarnos. Él también quería bañarse. Quería lavar la pesadilla del pasado en agua limpia lo más rápido posible. Tan pronto como llegaron al baño, comenzó a llenar la bañera. El mayordomo, que llegó apresuradamente, trajo piedras mágicas para calentar el agua, champú, jabón y toallas. Después de que el mayordomo se fuera, Eddie desnudó rápidamente a Louis, que estaba desconcertado. Luego, se quitó su propia ropa. Al escuchar el sonido de la tela, Louis preguntó: ¿Qué estás haciendo? Me estoy desvistiendo, ¿no? ¿Todo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te desnudas? Su voz tembló, como si estuviera ansioso. Yo también me voy a bañar. Como el agua ya está caliente, entremos juntos. Al escuchar a Ari, las orejas de Louis se enrojecieron al instante. Rápidamente palpó el suelo, recogió su ropa y cubrió su parte inferior. Luego, retrocedió. Tú báñate primero. Yo me bañaré después. Eso tomará el doble de tiempo. Bañémonos juntos. Ari se acercó y agarró el brazo de Louis. Cuando extendió la pierna para apartar la ropa que quedaba atrás, Louis, sorprendido por el roce de sus muslos desnudos, retiró bruscamente su brazo. Ari lo agarró de nuevo. Es peligroso, Su Alteza. Si retrocedía un paso más, caería. Hay ropa detrás. Si la pisas, será un desastre, ¿no? Al escuchar las palabras de Ari, la mirada de Louis bajó. Aunque no podía ver, intentó confirmar la realidad. Palpó con el talón y luego apartó la ropa. Finalmente, con un último esfuerzo, logró liberar su brazo. Bañarnos juntos es más eficiente. Mientras le sirvo a Su Alteza, mi ropa también se moja. Es mejor bañarnos rápido y comer que molestarnos mutuamente. Al mencionar la comida, la resistencia de Louis se detuvo por un momento. Sin perder la oportunidad, lo levantó en sus brazos. El pecho plano de Eddie tocó la espalda desnuda de Louis. Era la primera vez que Louis experimentaba el contacto piel con otra persona, por lo que tembló y se retorció. El calor que sentía era demasiado intenso, y el calor acumulado hizo que su corazón latiera como si fuera a estallar. Suéltame, Louis se retorció con fuerza. Luego, sus piernas se enredaron con las de Ari. El suelo estaba resbaladizo debido al agua que se había derramado fuera de la bañera, y Ari, perdiendo el equilibrio, se inclinó hacia atrás, haciendo que ambos cayeran directamente en la bañera. ¡Ah! Aunque no era exactamente un baño termal, su tamaño y profundidad eran excepcionales. Con un fuerte grito, el agua salpicó como una ola y luego cayó. Glu, glu. Louis, que accidentalmente tragó agua, se retorció con violencia. Mientras intentaba salir del agua, su codo golpeó la barbilla y el pecho de Ari, y sus manos y trasero tocaron lugares que no deberían. Antes de que sus cuerpos se enredaran más profundamente en posiciones extrañas, Ari soltó las manos que lo sujetaban.